Descubierto, el increíble momento, el hijo de la niñera, cambió todo. Con una pregunta sorprendente. La sala estaba repleta de gente elegante, todos vestidos con trajes y vestidos que reflejaban el brillo de la alta sociedad. Samuel, de 19 años, se encontraba en un rincón, sofocándose entre el ruido y la risa de aquellos que parecían existir en un mundo completamente distinto al suyo. Había seguido a su madre, Emilia, hasta esta reunión familiar, sin imaginar que la vida de la que tanto había soñado se encontraba a un palmo de distancia. Las ideas grandiosas del abogado, el anfitrión de esa noche, danzaban por el aire. La conversación se volvía un torrente imparable que le recordaba su realidad, una existencia que giraba en torno a su trabajo como repartidor y sueños de convertirse en arquitecto que parecían más lejanos que nunca. Mientras servía bebidas en la esquina, Emilia observaba a su hijo, el rostro endurecido por la preocupación y el amor. Había luchado tanto por darle un futuro que ahora, ante los ojos de aquellos adinerados, sentía el peso de la vergüenza. Samuel, con su mente acelerada, digestando las palabras de un futuro que no parecía estar diseñado para él, sintió que una pregunta lo atormentaba. ¿Debería hablar? Su corazón latía en su pecho, y de repente ese dilema interior se convirtió en un grito sordo que pedía liberarse. ¿Pero qué diría? ¿Sería un ataque o una invitación a discutir? Cuando el abogado se unió a la conversación sobre un nuevo proyecto urbanístico, la tensión se disparó. El sueño de Samuel de reflejar el alma de su barrio se hackeado por su condición social. Miró a los rostros asintiendo alrededor de él, tan distantes de la realidad que conocía. La sensación de estar atrapado entre dos mundos lo ahogaba. De repente, en un momento que desafió su propia lógica, se sintió impulsado a ir más allá de su inseguridad. ¿Cómo considera que ese proyecto beneficiará realmente a quienes viven aquí, sin desalojar a los que han llamado a este lugar su hogar desde hace años? La sala se llenó de un silencio que podía cortarse con un cuchillo. La incredulidad de los asistentes se convirtió en su juicio. Aunque sintió la mirada de su madre, la decepción y la preocupación evidentes en su expresión, la curiosidad del abogado lo sorprendió. Su pregunta, un destello de audacia, abrió una herida entre esos mundos que siempre había querido unir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Samuel comenzaba a desarrollar sus ideas, la atmósfera se tornó densa. Los murmullos se transformaron en murmullos de escepticismo, pero su voz continuaba firme. Se adentraba en los conceptos que había soñado, las imágenes de edificios vibrantes y espacios públicos que no solo beneficiaran a los nuevos residentes, sino que integrasen y respetaran la historia de su barrio. La mirada de los presentes mixtaba curiosidad con rechazo. La presión se hacía palpable. Cada palabra que pronunciaba podía ser un paso hacia el abismo o una mano tendida hacia el futuro. Emilia sintió su propio pecho apretar, un nudo que le dificultaba respirar. Anhelaba que su hijo tuviera éxito, pero al mismo tiempo temía el rechazo que podría llegar. Fue un momento de angustia pura mientras las expectativas de su entorno chocaban con la valentía de su hijo. Samuel, en esa disyuntiva intensa, comenzó a cuestionarse si realmente tenía la fuerza para cambiar su destino. Si podría ser el arquitecto no solo de sus sueños, sino de los corazones de aquellos que los rodeaban. La sala resonaba,
y en medio de ese desafío personal, comprendió que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Los murmullos en la sala empezaron a disiparse, pero el tumulto interno de Samuel se había intensificado. Cada mirada que recibía era como un recordatorio cruel de su lugar en la jerarquía social. Sin embargo, el eco de su abrupta intervención resonaba en su mente, una chispa que había encendido un fuego inesperado. Sabía que había cruzado un umbral, un punto de no retorno en su camino hacia conseguir lo que realmente deseaba. A medida que avanzaba en su exposición, cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su confianza. Experimentó una transformación interna, la incertidumbre se convertía en convicción. Recordó los diseños que había dibujado desde adolescente, se dio cuenta de que había estado preparando ese momento toda su vida. La educación formal había sido esquiva, pero en aquel instante se sintió autodidacta, un arquitecto mental trazando planos de un futuro posible. El abogado, aunque algo aturdido, lo escuchaba con atención. Samuel notó un leve cambio en su expresión, una mezcla de sorpresa y contemplación. Era un signo de reconocimiento, pero también de resistencia. La pregunta que había lanzado con valentía parecía haber abierto una grieta en el discurso monolítico de la élite presente. Sin embargo, la resistencia era palpable. Al finalizar sus cavilaciones, Samuel se sentó en un pequeño banquillo apartado, bastante debilitado. Hizo una pausa para contener la respiración, consciente de la inminente respuesta del abogado. Sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Lejos de lo que pensó que sería un momento de celebración, ahora enfrentaba la compleja realidad de haber puesto su voz en un escenario donde la desaprobación era una posibilidad latente. Emilia, por su parte, había encontrado un tono nuevo en la mirada de su hijo. Había algo en su postura, una nueva determinación que la sorprendía. A pesar de la incomodidad, había en él una chispa de esperanza que la ayudaba a sostenerse en pie. La lucha de Samuel era su lucha. La historia que estaba intentando contar a través de sus palabras resonaba en la búsqueda de su propia dignidad y propósito. El abogado finalmente tomó la palabra. Su voz, una mezcla de autoridad y condescendencia, resonó. Es un punto válido, joven. Sin embargo, debemos considerar las necesidades de la ciudad en su conjunto. Este proyecto es progresista y traerá oportunidades económicas. ¿No cree que a veces un sacrificio es necesario por el bien mayor? La frase hizo eco en la mente de Samuel. Era un dilema moral contundente, uno que lo golpeó con fuerza. ¿Había espacio en la arquitectura del futuro para los que se quedan atrás? Esa pregunta ahora lo atormentaba. En lugar de rendirse, sintió que las raíces de su convicción se afianzaban. La historia de su barrio no era solo una anécdota. Era la historia de su identidad, de lo que significaba pertenecer. El abogado continuó, intentando desviar la conversación hacia un terreno más cómodo, pero Samuel, inquebrantable, había encontrado su voz y no se dejaría silenciar. Pero, ¿realmente tiene valor un futuro que se edifica sobre la memoria de quienes lo han hecho posible? La sala 11 nuevamente se sumió en un tenso silencio. Samuel sintió la presión del momento multiplicarse. Este era el instante donde podía revelarse por completo o desvanecerse con la incertidumbre que lo había acompañado hasta ahora. La duda sobre su valía como futuro arquitecto pesaba en él. Sin embargo, la determinación de defender lo que creía lo mantenía en pie. No sé si tengo el poder para cambiar el mundo, pensó, pero puedo darles una nueva manera de verlo. Así, el camino hacia su autodescubrimiento se entrelazaba con la lucha por un futuro donde las historias de su gente no se perdieran en el silencio del progreso. Pero en medio de ese torrente de emociones y decisiones, una pregunta lo paralizó de repente. ¿Y si su accionar lo colocaba en un campo de batalla entre sus sueños y un sistema que nunca lo aceptaría?
La sala recuperó la calma, pero Samuel sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba a gestarse. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a afrontar para construir su camino? ¿Y a qué costo? La respuesta se convertiría en la clave de su futuro. El silencio se extendió como una neblina tensa, aplastante. Samuel se sintió atrapado, un pez fuera del agua, en un mundo donde su voz, aunque fuerte, parecía un murmullo entre los poderosos. Las miradas a su alrededor eran un caleidoscopio de dudas y juicios. A pesar de esto, al contemplar el rostro del abogado, percibió un atisbo de vulnerabilidad. Tal vez el miedo a ser cuestionado resonaba más en el profesional de lo que él mismo había imaginado. La tarea de confrontar un sistema tan rígido no se había intensificado. Era el primer peldaño en una escalera que prometía el ascenso hacia un futuro que hasta entonces había considerado inalcanzable. Respiró hondo y empezó a ordenar sus ideas. A medida que sus pensamientos se clarificaban, se dio cuenta de que no todo estaba en el exterior. La lucha era, en gran medida, con lo que él percibía como limitaciones, con esos muros invisibles que había erigido en su mente. Si bien el camino hacia la arquitectura de su vida era empedrado de desafíos, cada desafío representaba una oportunidad para redefinir su propia narrativa. En ese preciso instante, decidió que no solo había que pelear contra un proyecto, sino contra su propio miedo, que lo mantenía en una zona de confort autolimitante. Consciente de que era momento de actuar, Samuel se levantó de su asiento con renovada energía. La confianza recién descubierta ardía en su interior, empujándolo hacia adelante. Caminar hacia la mesa donde se encontraba el abogado fue más que un movimiento físico. Simbolizaba su determinación de establecer una nueva narrativa. «Quizás no tengo la experiencia que otros tienen», comenzó, su voz resonando con firmeza, «pero tengo la vivencia que muy pocos conocen. La gente a la que ustedes parecen olvidar es la misma que da vida a esta ciudad con su cultura y su trabajo diario». Cada palabra fue como un ladrillo solidario en la construcción de una verdad que a menudo se ignoraba. El abogado arqueó una ceja, casi fascinado por el giro que estaban tomando las cosas. Samuel percibió este interés como un signo alentador, una apertura que podría ser su aliado en esta lucha. Deben entender que el progreso no es solo un proyecto de construcción, es también un proyecto de empatía, de comprender qué hay detrás de cada lugar que se decide transformar. Las palabras cobraron vida y resonaron en el espacio sagrado del debate. Samuel sabía que estaba creando un puente entre su realidad y las decisiones que se tomaban sin comprender el trasfondo que las sustentaba. Mientras hablaba, se sintió más seguro de sí mismo. La adrenalina corría por sus venas. Cada frase construía una imagen más clara de su propósito. Sin embargo, el eco de la pregunta inicial aún lo acechaba. Estaba preparado para las posibles consecuencias de desafiar a un sistema tan establecido. Esa incertidumbre no se disipó, pero en lugar de paralizarlo, lo impulsó. En su mente empezó a trazar un plan. Debía ganar aliados, hablar con aquellos que podrían entender su lucha. Tal vez crearía un espacio donde su voz y la de otros pudieran ser escuchadas. Con un leve movimiento de cabeza, Samuel se dirigió de nuevo a su asiento, pero no sin antes dejar caer una última idea como un peso pesado. Quizás debería haber más voces como la mía en la mesa cuando se trata del futuro de la ciudad. Con eso, la sala quedó suspendida entre la posible aceptación de una nueva realidad y el rechazo inherentemente conservador que la acompañaba. Se sentó, su corazón aún latiendo con fuerza. Tenía claros sus próximos pasos, sabía que la lucha no sería fácil y que probablemente habría más encuentros con el abogado y otros miembros de la élite. Pero en el fondo, su determinación se había fortalecido.
Ya no solo buscaba un lugar en la mesa, sino que planeaba ampliarla para incluir voces que, como la suya, alguna vez fueron silenciadas. Mientras la discusión tomaba un nuevo rumbo, la chispa de su deseo de cambiar su entorno seguía encendida. Pero, al cerrar los ojos, una nueva pregunta se asomó en su mente. ¿Qué pasaría si se encontraba con un adversario que no solo debatía conceptos, sino que estaba dispuesto a destruirlo personalmente? Esa idea lo llevó a un nuevo nivel de ansiedad y anticipación. Un ciclo de autodescubrimiento y desafío apenas comenzaba. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? Samuel dejó la reunión con una mezcla de emociones agolpadas en su pecho. La energía del debate aún pulsaba dentro de él, pero había un matiz de inquietud que no podía ignorar. Había desafiado una estructura profundamente arraigada, pero ahora se preguntaba si estaba preparado para los retos que venían. Había despertado un interés, pero también se había expuesto a posibles represalias de aquellos que preferirían mantener el status quo. A lo largo de los días siguientes, Samuel se sumergió en un proceso de reflexión. Quería entender con mayor claridad su papel y la dirección que debía tomar. Las conversaciones con su madre se convirtieron en una fuente de inspiración. Ella, que había dedicado su vida a cuidar de otros, le había transmitido su resiliencia. Cada obstáculo, le había dicho, es solo una oportunidad disfrazada. Esta idea, que una vez había sonado como un simple consuelo, ahora hacía eco en su mente como un mantra. Con su nuevo enfoque, decidió que no podía actuar solo. Necesitaba sumar aliados que compartieran su visión y voluntad de cambio. Comenzó a organizar reuniones informales con amigos y conocidos en su entorno. Querían ser parte de la transformación que él estaba comenzando a vislumbrar. En cada encuentro, compartía su experiencia en la reunión con el abogado, exponiendo su visión con claridad y pasión. Sin embargo, no todo el mundo compartía su optimismo. Un amigo de la infancia, Javier, con quien había perdido el contacto durante los años, se mostró escéptico. Samuel, cambiar algo así no es cuestión de hablar bonito. Hay intereses muy fuertes jugando aquí, afirmó con una seriedad que lo hizo dudar. Estas palabras dejaron una huella en su mente. Sus temores reverberaban en la realidad que ahora intentaba cuestionar. Aún así, el escepticismo de Javier encendió en él una llama. No podía permitir que la duda lo dominara, así que, sin perder tiempo, se dirigió a la biblioteca pública de su barrio. Investigar sobre proyectos similares en otras ciudades se convirtió en su prioridad. Quería aprender de aquellos que habían luchado y triunfado ante circunstancias semejantes. Con cada nuevo dato, cada historia de éxito, su determinación se reforzaba. Una noche, tras horas de lectura, Samuel se topó con un artículo que mencionaba a un urbanista que había logrado cambiar el tejido social de su comunidad, transformando espacios olvidados en lugares de encuentro. Sin pensarlo, tomó una hoja y anotó su contacto. Si él podía hacerlo, pensó, tal vez yo también. La idea de contactarlo le llenó de esperanza y un poco de terror. ¿Realmente podría aprender de una persona así? A medida que jugaba con la idea de una posible colaboración, algo más se encendió en su mente, la necesidad de una presentación sólida. Todo aquel conocimiento adquirido debía ser empaquetado de manera convincente. Samuel comenzó a preparar una propuesta que incluía no solo su visión, sino datos que respaldaran su argumento. El hecho de tener algo tangible en las manos le proporcionó un sentido de control sobre la situación, incluso frente a la adversidad. Pero en su mente, el eco del escepticismo de Javier persistía. Mientras escalaba por el camino de autoafirmación, una nueva pregunta surgió. ¿Podría realmente sostener sus convicciones frente a una oposición feroz? La idea de estar a merced de las críticas lo inquietaba, incluso
cuando el deseo de acción crecía cada vez más. La noche antes de enviar el correo al urbanista, Samuel se sentó en su cama, la hoja con su propuesta frente a él. Su corazón latía con fuerza y sentía que el momento había llegado para un cambio significativo. Pero cuando su mano temblorosa se acercó al teclado, una última duda lo detuvo. ¿Y si el urbanista resultaba ser una muralla más en la que estrellaba su osadía? Al borde del abismo de lo desconocido, Samuel respiró hondo, sintiendo que esta decisión podría ser el primer paso hacia algo muy diferente, para él y para muchos más que se habían sentido invisibles. La incertidumbre lo mantenía alerta mientras avanzaba hacia lo inevitable, preguntándose si realmente estaba preparado para enfrentarlo. Estaba listo para que su voz se convirtiera en la punta de lanza de un cambio profundo, o se vería abrumado por las fuerzas en contra. El sonido del teclado interrumpió el silencio de la habitación, marcando un pequeño pero decisivo avance en el camino que Samuel había decidido tomar. Cada letra que aparecía en la pantalla parecía confirmar su resolución, aunque el miedo nunca se disipó por completo. Pulsar el botón de enviar era un acto cargado de simbolismo y simultáneamente una prueba de su determinación. Días después, recibió respuesta. Un escueto correo del urbanista le proponía una reunión. Samuel sintió una mezcla de alivio y pavor. Había logrado captar la atención de alguien con experiencia, alguien que podría ser un posible mentor. Pero esa elocuencia momentánea se desvaneció rápidamente, dejándolo frente a un nuevo desafío: prepararse para la presentación. ¿Podía realmente reflejar lo que había aprendido de manera que resonara con su interlocutor? Consciente de la importancia de esa primera impresión, se dedicó a practicar. Se grabó exponiendo su propuesta frente a un espejo, abordando no solo los contenidos, sino también su lenguaje corporal y tono de voz. Se dio cuenta de que cada vez que expresaba su visión, algo dentro de él vibraba y empezaba a visualizar su futuro marcado por ese cambio que anhelaba. Pero, aún así, la imagen de Javier se interponía en su mente, recordándole que las palabras debían ir acompañadas de acción. El día de la reunión, Samuel decidió vestirse de manera profesional, un pequeño cambio que parecía otorgarle la confianza que tanto necesitaba. Se sentó en la sala de espera, sus nervios pulsando de manera inquietante. Cuando finalmente el urbanista entró, su corazón se aceleró. Fue como si el tiempo se detuviera mientras intercambiaban saludos. Samuel podía ver en su mirada una amalgama de curiosidad y escepticismo. Durante la reunión, expuso sus ideas con claridad. A pesar de las dudas iniciales, se encontró disfrutando del fluidos del diálogo. El urbanista escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas incisivas. Samuel se sintió validado, e incluso las críticas constructivas del urbanista alimentaron su deseo de mejorar. Aquella charla se convirtió en un espacio fértil, donde la pasión de Samuel encontró un eco en la experiencia del profesional. Pero mientras avanzaban, una nueva preocupación asomó. A medida que discutían los posibles obstáculos, el urbanista hizo mención a los intereses creados que protegerían el status quo. La mención fue como un jarro de agua fría. Era una realidad que Samuel había vislumbrado, pero al escucharla de labios de alguien con autoridad, la hizo aún más palpable y aterradora. A lo largo de la reunión, Samuel se dio cuenta de que necesitaba preparar una estrategia más sólida. Más allá de las ideas, debía demostrar que estaba dispuesto a gestionar las repercusiones de sus propuestas. El urbanista, consciente de sus recelos, le dio un consejo crucial: nunca subestimar la importancia de los aliados en la lucha por un cambio. Le aconsejó que, además de presentar su visión, comenzara a construir una red de apoyo real, una que pudiera respaldar sus intenciones en el momento preciso.
Al concluir el encuentro, Samuel salió con un renovado sentido de propósito, pero también con una carga extra. La conversación había abierto camino a nuevas posibilidades, pero también revelado que el camino estaba lleno de dificultades que jamás había imaginado. Una idea tomó forma en su mente. Si deseaba ser un referente en este cambio, tendría que prepararse no solo para ser un pensador innovador, sino también un estratega astuto. Mientras caminaba hacia su casa, su mente bullía con planes. La necesidad de reunir más personas a su causa se hacía urgente y no podría esperar más. Decidió que la próxima reunión no podría ser simplemente informal, tenía que ser una convocatoria significativa. Sin embargo, el eco de las palabras del urbanista resonaba: «Nunca subestimes los intereses creados». Aquello lo llevó a reflexionar sobre incómodos enfrentamientos que posiblemente tendrían que materializarse. En su deseo de avanzar, Samuel se encontró ante un dilema crucial: ¿cómo equilibrar la creación de alianzas sin sacrificar su propia voz en el proceso? La pregunta seguía rota en su cerebro, y al mirar hacia su futuro, se preguntó si estaba verdaderamente dispuesto a pagar el precio de sus convicciones. Sabía que el verdadero desafío había comenzado, y el tiempo para decidirlo se acercaba rápidamente. Samuel repasó cada palabra de la conversación con el urbanista, analizando cada punto y cada comentario. La inquietud se había transformado en determinación. A medida que caminaba, su mente se enfocaba en cómo lanzar la reunión con sus futuros aliados. Se prometió no solo convocar, sino también inspirar. Decidió buscar en su círculo a personas que compartieran su visión, comenzando con sus antiguos compañeros de la universidad. Vio en ellos un potencial que había ignorado hasta ahora. Jóvenes profesionales llenos de ideas y energía, pero también un poco perdidos en la maraña de la burocracia. Con sus conocimientos frescos y su entusiasmo, podrían aportar un aire renovador. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Cómo transmitir la urgencia de su causa sin asustar o alienar a aquellos que podría necesitar? Cada vez que pensaba en su red, se encontraba con el miedo a ser malinterpretado o a parecer demasiado ambicioso. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles, y trazó un plan. La invitación sería clara: una reunión para discutir ideas audaces y transformadoras. Usó su habilidad para redactar propuestas, esa que le había ganado el reconocimiento en sus estudios. De repente, todas esas horas frente a la computadora cobraban sentido. Pero había algo más en juego, un riesgo que acechaba y que lo hizo frenar un momento. El recuerdo de Javier acechaba, sus palabras llenas de desdén reverberando en su mente. No es el momento de los idealismos. Esa advertencia le había hecho polvo la confianza algunas veces, pero ahora se sintió como un impulso liberador. Quizás el desafío sería también demostrarle a Javier que se podía avanzar, pero se preguntó si debía asumir ese peso o si valía la pena separar su camino del de alguien que lo había menospreciado. Samuel exigía mucho de sí mismo. Era consciente de que lo que trataba de construir no era solo un grupo de aliados, sino una coalición que impulsara un cambio real. En un arrebato de inspiración hizo algo inesperado. Buscó a sus contactos en redes sociales, redactó una convocatoria y la publicó. Aquella fue su primera acción deliberada en la dirección que soñaba, y eso generó tanto dicha como miedo. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cuánto dejaría de lado al compartir su visión? Esa noche no pudo dormir. Las horas pasaron lenta y pesadamente, mientras su mente danzaba por sobre el abismo de la incertidumbre. Se despertó con una idea feroz. Debía anticiparse a su próxima reunión y preparar argumentos sólidos
además de fórmulas para involucrar a quienes asistirían. No solo debía ser persuasivo, debía hacer que otros desearan formar parte de su movimiento. Pensó en el urbanista, en cómo había jugado con su curiosidad. Decidió que iba a aplicar la misma estrategia. Tenía que entender las preocupaciones de su grupo, sus intereses, y anticipar preguntas difíciles, no solo para conquistar, sino también para consolidar esas alianzas, los mismos intereses que una vez le habían parecido paralizantes, ahora empezaban a parecerle oportunidades. Rápidamente Samuel comenzó a elaborar no solo su propuesta, sino un marco realista que contemplara preocupaciones ajenas. Cada palabra escrita era un paso hacia adelante. Cada punto que incorporaba se convertía en uno menos para temer. Aquella noche, los deseos comenzaron a desplazar la ansiedad. Su visión se volvía más clara y tangible. Cuando finalmente los correos y mensajes comenzaron a llegar en respuesta a su convocatoria, la realidad del momento lo golpeó. Personas que han expresado interés, dispuestas a unirse, a cambiar, a plantear, pero su incertidumbre aumentó. No solo debía colorear su involucramiento idealista, sino también prepararse para la crítica. Samuel sabía que el próximo encuentro sería crucial, un verdadero campo de batalla. El nerviosismo lo llevó a preguntarse si estaba realmente preparado para el desafío ante él. Había caído en la trampa de la emoción, sin examinar lo suficiente si podía enfrentarse al statu quo, o el costo que tendría. Mientras pensaba en la próxima reunión, el eco de la inquietante pregunta comenzó a llenar su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su búsqueda del cambio? Con su corazón latiendo con fuerza, comprendió que el futuro estaba lleno de incertidumbre, y esa podría ser su mayor oportunidad. Pero con ello, una sombra se iba alargando en su camino. Tal vez ya no había vuelta atrás. ¿Estaría realmente listo para aceptar lo que eso significaba? Los días previos a la reunión se sucedieron vertiginosamente. Samuel se encontró atrapado en un torbellino de preparación y expectativas. La emoción de haber recibido respuestas positivas de su convocatoria se desvanecía, desplazada por un temor creciente que parecía gobernar sus pensamientos. Cada nuevo mensaje se le antojaba como una oportunidad, pero la presión de responder a las esperanzas que había levantado lo envolvía en un manto de ansiedad. Optó por organizar un ensayo en casa. La sala de su apartamento, pequeña y repleta de planos y documentos, se transformó en su escenario. Mostrarse frente al espejo, simulando la reunión, le ayudaba a verbalizar su visión, a dar vida a la pasión que le ardía dentro. Practicaba con fervor, ajustando su tono, la cadencia de su discurso, buscando afinar cada argumento hasta que la luz de su lámpara se tornaba difusa por la fatiga. Sin embargo, también había un oscuro rincón en su mente donde las dudas empezaban a brotar como malas hierbas. Al estudiar las caras de los demás profesionales que se presentarían, se preguntó si en verdad tenían las mismas convicciones. ¿Sería capaz de unir sus anhelos a los suyos? Las miradas escépticas de sus antiguos compañeros lo acechaban como sombras llenas de juicio. A medida que los días pasaban, Samuel se encontró buscando su centro. Las técnicas que había aprendido en sus cursos sobre liderazgo regresaron a él. Meditación, respirar profundo, visualizar el éxito de su presentación, eran herramientas que hasta entonces había desestimado. Se forzó a reflexionar sobre su motivación más genuina, el deseo de generar un cambio tangible. Este pensamiento se convirtió en su ancla en medio de la tormenta de dudas. La noche anterior, se sentó a escribir una carta que nunca envió. En ella, expresaba las inseguridades que lo atormentaban, pero también las convicciones que lo mantenían en pie. En un momento de claridad, redactó:
Si no luchamos por nuestras creencias, permanecemos inmóviles, y la inacción, Samuel, es el verdadero fracaso. Cerró el cuaderno, sintiendo que le había dejado un trozo de su propio espíritu en esas páginas. Finalmente, el día de la reunión llegó. El encuentro se realizaría en una sala alquilada en un edificio emblemático de la ciudad. Al entrar, un leve escalofrío le recorrió la espalda. La atmósfera cargada de expectativas y el murmullo de conversaciones ajenas se mezclaban en una sinfonía de posibles reacciones a su presentación. Se sentó en la mesa larga, rodeado por rostros familiares y nuevos, todos mirándolo con interés. La presión se intensificó, pero esta vez había en su interior una chispa de determinación. Cuando empezó a hablar, el nerviosismo inicial se transformó en una energía palpable. Comenzó lento, pero a medida que desglosaba sus ideas, la pasión en su voz se hacía evidente. Aumentaba y con ella su confianza. Las preocupaciones del grupo se convirtieron en una danza conversacional, donde él buscaba con más destreza sus preguntas, sus críticas. Lo que antes era un terreno resbaladizo, se tornó en un espacio en el que podía mostrar su autenticidad. Pero en medio del diálogo, mientras respondía a una inquietud concreta sobre la viabilidad del plan, una voz conocida interrumpió. Era Javier. Las palabras de crítica, mordaces y directas, golpearon como un rayo. ¿Y si tu idealismo no es más que un sueño? Ante esa embestida, Samuel sintió una mezcla de indignación y temor. ¿Cómo podría lidiar con esa confrontación en plena faena? Se dio cuenta de que su lucha iba más allá de la defensa de su propuesta. Se trataba de demostrar que las ambiciones podían coexistir con la realidad. El eco de sus miedos volvió a resonar en su mente, un recordatorio de lo que había arriesgado. Sin embargo, no era solo la opinión de Javier lo que ahora parecía desafiarlo, sino su propio sentido del propósito. Mientras la reunión giraba en torno a la crítica, Samuel enfrentó una decisión crucial. Era el momento de decidir no solo entre responder con la rabia del desencanto o confirmar su pasión, sino de plantear su auténtica visión de manera clara y persuasiva. Con el aliento contenido, se preparó para su respuesta. Sabría que no solo luchaba contra la oposición de un colega, sino que también estaba en un enfrentamiento con las inseguridades que lo habían mantenido atado. El clamor del cambio resonaba en sus venas, y por primera vez se sintió capaz de dar la batalla necesaria. La tensión en la sala creció. El suelo parecía temblar bajo sus pies. Samuel estaba a punto de descubrir algo que desafiaría no solo su visión, sino también su propia identidad. ¿Lograría convertir el momento en una oportunidad, o quedaría nuevamente atrapado en la sombra de los demás? Samuel inhaló profundamente. Su mente estaba repleta de imágenes de posibles respuestas y rutas. El murmullo de la sala se desdibujó. En su lugar solo existía él y la resistencia que enfrentaba. Las palabras de Javier resonaban con fuerza, pero también despertaban algo en él. Una convicción nueva, una hoja de ruta trazada por la necesidad de ser fiel a sí mismo. La voz interna que antes había comenzado como un susurro, ahora clamaba por ser escuchada. La reunión se volvió un escenario donde las energías opuestas chocaban. Alzó la vista y se encontró con los ojos inquisitivos de sus interlocutores. Severos, algunos lo miraban como si exigieran respuestas contundentes. Samuel se dio cuenta de que este era más que un intercambio profesional. Era su momento de arrojar luz sobre sus principios. La pasión que lo había guiado hasta aquí merecía ser ventilada. «¿Y si mi idealismo no es más que un sueño?», replicó con firmeza, tomando un poco de aire antes de continuar. «Esa pregunta atraviesa mi mente. Pero, ¿no es el idealismo el motor que nos impulsa a buscar cambios? Si renunciamos a eso, nos privamos de vivir por lo que realmente valemos». La sala pareció contener la respiración.
Sus palabras iniciales tenían un efecto. Con ese primer golpe verbal, la energía cambió. Vio asombro y cierto respeto en algunos rostros, aunque la mirada de Javier seguía siendo escéptica. Pero, en lugar de detenerse allí, Samuel continuó a ritmo firme, directa y sin titubeos. Lo que propongo no es solo una estrategia, es un proyecto de vida. Sí, puede parecer un sueño, pero ¿acaso no necesitamos sueños para despegar? Los murmullos aumentaron, y él sintió que había alguna chispa en el aire, un giro a su favor. Había liberado una parte de sí que siempre había sentido presionada hacia abajo, controlada por las expectativas ajenas. A lo lejos, su propio potencial parecía iluminado. El miedo fue reemplazado por la urgencia de demostrar su valía. Entonces, ese instante decisivo apareció. Las palabras surgieron, naciendo de su experiencia personal, de las largas noches que había pasado diseñando y trazando cada detalle. Habló de su niñez y de cómo siempre había creído en un mundo donde los ideales podían ser tangibles. ¿No podemos crear un legado que abra caminos a otros?, se preguntó, casi sin prever el eco que las párrafos anteriormente planteados causarían. Javier, aún defendiendo su postura, apareció de nuevo. Eso parece bonito en teoría, pero necesitamos resultados. Ante esa afirmación desafiante, Samuel sintió cómo el sudor le comenzaba a correr por la frente, pero no por nervios, sino por la claridad que ganaba en su interna batalla. Los resultados son importantes, pero la manera en que llegamos a ellos también lo es. La búsqueda de resultados sin ética ni dirección nos puede conducir a áreas oscuras. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Nuestra visión? ¿Nuestros ideales? Planteó con una persuasividad que sorprendió incluso a sí mismo. De pronto, una mujer en la esquina levantó la mano. Era Laura, su antigua mentora. Samuel, tú has dado un paso audaz al cuestionar todo esto, asentía, midiendo sus palabras. Pero el desafío aquí es que no solo pongas tus ideales en la mesa. Debes mostrar las bases que sostienen esos ideales, las acciones que cada uno puede tomar para que eso no se convierta en una quimera. Aquellos comentarios lo incendiaron. La pregunta se adentró en su mente como un rayo. Era hora de despojarse de las inseguridades de la infancia y llevar la conversación hacia un nuevo nivel. Era el momento de presentar su plan de acción, no solo la visión. Sin embargo, aunque aprehendido por esa epifanía, el desconcierto lo envuelto nuevamente. ¿Tenía un plan lo suficientemente fuerte para respaldar sus ideales? Esa revelación se hizo presente como una sombra desconocida, advirtiendo que el camino podría ser difícil, pero ya no podía retroceder. En esa atmósfera tensa absorbería cada resquicio de la crítica para edificar su estrategia. La voz de Javier resonó aún en el aire, desafiándolo a adentrarse más en su propia autenticidad. Samuel sintió sus convicciones pulsar más intensamente, y entre ese diálogo de miradas y la inminente decisión, su mente ordenó una forma de compendiar su visión. Pero justo antes de finalizar su intervención, una pregunta se deslizó por el aire. ¿Estás dispuesto a arriesgar? Su propia voz lo empujaba a enfrentar esa incertidumbre por delante. Samuel quedó ahí, casi temblando, buscando respuestas en su interior que lo condujeran a cumplir con ese reto corrosivo que había enfrentado. La reunión, que antes había sido un lugar de críticas, ahora se transformaba en un campo de oportunidades. Mientras cada mirada se posaba sobre él, sabría que cotidianamente y a pesar de todo, la respuesta lo confrontaba de nuevo, llevándolo a un nuevo umbral de su vida. ¿Podría realmente mantener el rumbo o cedería ante el miedo una vez más? Samuel sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo se detuviera en aquel silencio tenso que se apoderó de la sala. Esa pregunta, ¿estás dispuesto a arriesgar?, retumbaba en su mente, resonando con una fuerza que lo sacudía hasta los cimientos.
Había estado reflexionando sobre cómo equilibrar su idealismo con las exigencias del mundo profesional. Pero ahora entendía que la cuestión primordial no era solo lo que deseaba lograr, sino el precio que estaba dispuesto a pagar por hacerlo. Recorrió con la mirada a sus colegas. Cada una de sus expresiones era un reflejo de expectativas y desafíos. Las miradas severas de algunos, el interés genuino de otros, todos se preguntaban qué seguiría después de ese instante. Su corazón latía con fuerza mientras su mente se concentraba en una respuesta que no solo sería clara, sino auténtica. «Estoy dispuesto a arriesgar», declaró con una voz que adquiría un tono de convencimiento. «Para mí, no se trata únicamente de buscar una manera efectiva de obtener resultados, sino de hacerlo alineado con mis principios. He trabajado durante años para construir una visión que no solo beneficia a la empresa, sino que también esté cimentada en la ética». Sintió cómo la tensión en la sala se transformaba en un curioso interés, y el impulso lo llevó a seguir explicando su postura. Había llegado el momento de articular su plan. En su mente, la estructura comenzó a tomar forma. Nuestra propuesta debe integrar acciones que sean medibles y prácticas, pero que también reflejen nuestras metas a largo plazo. He diseñado un esquema que involucra 3 ejes: innovación, sostenibilidad y responsabilidad social. Lo que planteamos no es un simple cambio de estrategia, sino un camino hacia el liderazgo ético en nuestra industria. Samuel podía ver cómo sus palabras comenzaban a generar energía. La expresión de Laura era un aliento, un apoyo silencioso que le daba alas. La mención de la sostenibilidad conectó especialmente con Javier, cuyo ceño se relajó ligeramente. En el fondo empezó a descubrir que quizás su visión no era tan distante como había supuesto. Sabemos que el mercado es competitivo y que los resultados son cruciales, pero olvidamos que los consumidores valoran cada vez más la autenticidad y la transparencia. Propongo que utilicemos las redes para compartir cada paso que demos. No en términos de cifras impactantes, sino de nuestro viaje hacia esos objetivos, articuló, consciente de que añadir un componente narrativo a su propuesta podría incluso captar la atención de aquellos escépticos. El entorno comenzó a vibrar con murmullos. Ya no era solo un diálogo, era una conversación viva. Evitemos que nuestras decisiones se sientan forzadas. Construyamos este camino juntos. Cada uno tiene un papel en esto, y si estamos dispuestos a arriesgar, deberíamos hacerlo en colaboración. Samuel se dio cuenta de que había encontrado su voz, la esencia de su mensaje resonando fuertemente entre sus compañeros. La imagen del legado, de abrir caminos, se volvía cada vez más tangible. Sin embargo, en medio de su euforia, una sombra apareció en su mente. Aunque había esbozado un plan, la duda sobre su viabilidad seguía acechándolo. Laura logró captar su atención nuevamente. Esa es una propuesta fuerte, Samuel, pero ¿cómo asegurarás que ese compromiso no se diluya con el tiempo? ¿Cómo involucrarás a todos en este proceso sin perder de vista la necesidad de resultados? Los latidos de Samuel se aceleraron. Había llegado la hora de profundizar en el análisis crítico de su propia propuesta, de confrontar la incertidumbre que podía ponerlo a prueba. De pronto, el apoyo se tornó en un desafío. Samuel se sintió impulsado a responder no solo con ideas, sino con acciones concretas. La clave está en establecer indicadores de rendimiento que reflejen no solo nuestras cifras financieras, sino también nuestro impacto y progreso ético, medioambientalmente y socialmente. Ahí es donde debemos innovar, crear un sistema que lleve una cuenta de nuestras acciones y de su resonancia fuera de esta sala. La voz se adueñó de su ser, y lo que había empezado como un simple cuestionamiento se transformó en la posibilidad de emprender un auténtico viaje colectivo. Sin embargo, mientras las palabras fluían,
La inquietud de que las cosas no resultarían como planeaba le generaba una tensión constante. ¿Podría verdaderamente enraizar esos ideales en el tejido de su entorno profesional? Era un instante decisivo, un clímax emocional que podía desbordar su nuevo camino si no lograba equilibrar la pasión con la estrategia adecuada. La conversación se tornaba cada vez más envolvente. Él se preguntaba si estaba allí para construir o si lo haría solo para ver desmoronarse sus sueños por falta de fundamento. Dejando escapar un suspiro, se dio cuenta de que la respuesta a esa duda definiría no solo su futuro profesional, sino su crecimiento personal. A medida que la reunión avanzaba y las preguntas continuaban surgiendo, Samuel enfrentó una revelación difícil. No se trataba únicamente de ser un líder, sino de convertirse en el arquitecto de su propio destino, de construir las bases sobre las cuales se erguiría el futuro, tanto el suyo como el de su equipo. Con cada palabra cargada de propósito, se dio cuenta de que estaba al borde de una transformación personal, y mientras su determinación se solidificaba, la incomodidad de lo desconocido se transformaba en una pulsante expectación. Pero, justo cuando sentía que la confianza lo envolvía a medida que más voces se unían a su dirección, un nuevo giro se presentó frente a él. La pregunta aún flotaba en el aire. ¿Sería suficiente lo que había trazado para enfrentar a aquellos que siempre siguieron las normas? Samuel se preparó para llevar su voz aún más allá, consciente de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Samuel se sentó en la mesa, su mirada decidida reflejando su nuevo propósito. Había llegado a un punto crítico en su vida. Había enfrentado no solo las críticas de sus compañeros, sino también las propias inseguridades que lo habían perseguido durante tanto tiempo. La lucha que había iniciado para ser escuchado había evolucionado hacia una búsqueda de transformación personal y profesional. La siguiente reunión, semanas después, marcaría un nuevo hito. Samuel había esbozado un plan concreto. Construir un grupo de trabajo que incluyera a personas de diversos orígenes, uniendo su experiencia y perspectivas para reformar el enfoque arquitectónico del proyecto urbanístico. El desafío era mayor, pero el deseo de ser parte del cambio lo consumía con frecuencia. Cuando llegó el día, la sala estaba llena de voces animadas, todas resonando con ideas y pasión por el futuro que querían construir juntos. Samuel se sintió esperado. Había diseñado un taller participativo, donde cada miembro del grupo tendría voz y la oportunidad de presentar sus ideas. Era el momento de cimentar su visión en una colaboración auténtica. Cuando se levantó para dirigir la reunión, sus nervios eran palpables, pero su determinación brillaba intensamente. Hoy no solo discutiremos un proyecto de urbanismo, nos enfocaremos en construir el futuro, comenzó, capturando rápidamente la atención de sus colegas. Como arquitecto de su propia vida, entendía que implicar a otros era la clave para derribar muros invisibles. Cada voz en la sala tenía un papel crucial que desempeñar. Los minutos se convirtieron en horas, mientras intercambiaban ideas y deliberaban sobre cómo integrar sus visiones individuales en una propuesta colectiva. Samuel experimentaba la satisfacción de ver cómo sus palabras tomaban forma en las mentes de sus compañeros. El fuego de su pasión se fue transmitiendo lentamente, convirtiéndose en el motor del grupo. A lo largo del taller, al impulsar la participación activa de todos, Samuel pudo derribar el escepticismo inicial de algunos. Se formaron lazos, se compartieron historias, comenzaron a reconocer que no estaban solos en sus luchas. La esencia de lo que había deseado desde el inicio cobró vida. Construir un espacio donde todos fueran escuchados, donde la historia del barrio y su gente pudieran ser la base del nuevo proyecto. Lo que comenzó como un sueño personal se había convertido en una misión colectiva,
un viaje de descubrimiento que traspasaba la mera arquitectura para convertirse en un legado compartido. La transformación de Samuel ya no era solo su lucha personal. Habían florecido conexiones que lo animaban a avanzar. El día terminó con un sentido de logro palpable, un plan concreto, un grupo cohesionado y la promesa de llevar a cabo un proyecto que reflejaría las voces de aquellos que siempre habían estado al margen. La presión de la presentación final ante el abogado, cada vez más cercana, ya no lo abrumaba, sino que lo motivaba a seguir construyendo un futuro que había comenzado a visualizar. Una semana después, al presentarse frente al abogado y otros miembros de la élite, Samuel sintió todo el peso de lo que había logrado. Las miradas en la sala eran distintas, curiosas, abiertas. Durante su exposición, no solo presentó el proyecto, sino que también compartió la historia de colaboración que había forjado con su grupo. Su voz, ahora llena de confianza, emanaba poder y orgullo. Este proyecto, comenzó, no solo refleja la estructura física que queremos construir, sino la memoria y la vida de quienes aquí residen. Cada ladrillo representa una historia, cada espacio comparte un anhelo. La transformación no se mide únicamente en cifras, sino en cómo somos capaces de honrar el pasado mientras construimos el futuro. Los rostros alrededor comenzaron a asomarse a un alto grado de aceptación. La mirada de sorpresa del abogado, que hasta hace no mucho parecía un desafío infranqueable, ahora contenía un destello de consideración. Al finalizar, recibió aplausos sinceros. Había logrado no solo respeto, sino la validación de su lucha interna. La sala no solo era un testigo del cambio, se había convertido en un espacio donde su voz finalmente resonaba. Cuando abandonó la reunión, Samuel se encontró con su madre, Emilia, quien lo observaba con orgullo. El camino no había sido fácil, pero jamás se había sentido más vivo, más en sintonía con su propósito. Había aprendido a fusionar su idealismo con realidad y finalmente había alcanzado la plenitud que tanto había anhelado. Se había convertido no solo en un arquitecto de edificaciones, sino en un arquitecto de su propia vida, un constructor de puentes, un agente de cambio. Su historia era ahora un testimonio de que dar un paso hacia adelante, a pesar del miedo, lleva a descubrimientos inimaginables. Ahora más que nunca exigía a los que lo escuchaban: no subestimen el poder de una voz, cada cambio comienza por atreverse a hablar. Esta era su conclusión y estaba decidido a seguir construyendo sobre esta nueva base de colaboración y esperanza. Si están disfrutando esta historia y muchas más transformaciones inspiradoras, necesitan suscribirse ahora al canal y activar todas las notificaciones. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.